Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de los profesionales de Canal 4 TV y en compañía de don Armando Martín Miranda, que es el responsable de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios. Así, don Armando, pero cuando se pone en marcha este plan de ajuste y se lleva a cabo este plan de ajuste, donde en una parte importante se le recorta los derechos a los trabajadores, ¿dónde estaban los sindicatos en esos momentos, don Armando? Hombre, muy buena pregunta. Es decir, mire, nosotros hay que reconocer, nosotros entramos en el 2015, es decir, ¿vale? Y todas estas medidas se tomaron mucho antes. Nosotros, sin haber estado en esas mesas, lo único que podemos ver son las actas. Y la verdad que el otro día, examinando las actas, nos parecía muy curioso que todas las medidas que se tomaron de recorte a los trabajadores, pues recortar las horas extras, recortar los derechos, recortar las ayudas. Todas esas decisiones que se tomaron desde el año 2009, el trabajador del Ayuntamiento de Telde ha sufrido tres recortes. Pues curioso, cuando ves las actas de esas mesas, te das cuenta que no existe ningún sindicato que diga, oiga, no estoy de acuerdo. Y si no estoy de acuerdo, por lo menos las recurro. Y aunque hayan sido medidas ajustadas a ley, como mínimo yo creo que los sindicatos en ese momento, al haber tocado los derechos de los trabajadores, tenían que haber asistido al juzgado. Y que después sea el juez que diga si tengo razón yo o la tienen, en este caso la administración. Pero curioso, ningún sindicato de los que había, estamos hablando de que habían tres, que eran comisiones UGT intersindical, fue al juzgado a defender los derechos de los trabajadores. Si incluso una de las frases que parece sacada de un libro, de decir, hombre, ¿esto qué es un sindicato o es la empresa? En una de ellas, cuando se habla de que se ha tomado una medida de recortar a los trabajadores, hay un sindicato que dice incluso en el acta que si bien está de acuerdo con la medida, no está de acuerdo con las formas porque no se le ha dicho o no se le dijo en tiempo y forma. Oiga, usted en ningún momento puede decir que está de acuerdo con las formas cuando estamos hablando de recortar a los trabajadores. Es que aunque estén motivados, aunque la ley los ampare, aunque sea necesario, un sindicato, la función de un sindicato es la defensa de los derechos de los trabajadores. Entonces, ahí siempre hay que oponerse. Le digo, yo no estuve en esa negociación, no sé cómo se repartió, como dice el dicho, el bacalao, pero sí es verdad que yo leo las actas y leyendo las actas de las tres recortes que han hecho los trabajadores, me doy cuenta de que Armando Martín en ese momento no estaba representado por ningún sindicato. Pues la verdad que es sorprendente, ¿no? Cómo hubo esa pasividad. Sí. No, la verdad que te puedo contar historias que la verdad que mejor no decirlas, porque si es verdad que nos está costando a nosotros levantar en el Ayuntamiento desde que la gente crea en los sindicatos han sido culpables de que a día de hoy no se les crea a los sindicatos, ni la gente ni los trabajadores crean los sindicatos, por las malas praxis, es decir, sindicalistas que cogen horas sindicales para no venir a trabajar, los convocas a una reunión y dicen que no pueden y después resulta que están en horas sindicales o están en la playa. Que oye, si cada uno con las horas sindicales hace lo que crea conveniente, pero sí es verdad que si ese trabajo, esas horas sindicales no van acompañadas de un trabajo, pues pasa lo que pasa. Sí, hay un dato, don Armando, y se preguntará el ciudadano, el vecino y la vecina de Telde, que nos está viendo en estos momentos y dirá, pero oiga, ¿cómo me puede explicar? Y no solo de Telde, porque podemos decir que esto ha ocurrido en todos los municipios, unos más y otros menos, pero ¿cómo podrá explicarle a usted? Bueno, usted no, pero ¿cómo me lo podrá explicar los que están actualmente gobernando? Cuando el primer acto que hace cuando toma posesión del acta de concejal y de gobierno es el primer pleno, subida del sueldo de un 20%, por un lado, y las medidas que vamos viendo con ese incremento o entrada de asesores y cargos de confianza. ¿Cómo puede decir usted que no me cubre las plazas de las personas que me van a prestar un servicio a mí porque hay un plan de ajuste, porque estamos sujetos, porque queremos reducirle y hemos tomado unas medidas contra los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento y vemos que hay otro grupo y en este caso el político se desmarca de la situación esa? Sí, eso es una contradicción. Sí, a ver, eso es una cuestión que nosotros en estos presupuestos alegamos
y tuvimos en nuestra mesa nuestra discordancia con el grupo de gobierno, en este caso la administración, porque es verdad, es decir, a falta de personal, siempre cuando se va a pedir algo para el trabajador, siempre nos encontramos de frente, no se puede, plan de ajuste, no hay viabilidad. Pero después, si nos encontramos que si hay viabilidad para dotar a este ayuntamiento de los 27 asesores, si hay viabilidad para adoptar otro tipo de cuestiones que también están recogidas en el plan de ajuste. Es decir, si vamos a la realidad y nos leemos el plan de ajuste, aquellos que hayan querido leérselo, vemos que hay medidas que el plan de ajuste dice que había que tomar y jamás se tomaron. Entonces, ¿por qué tenemos un plan de ajuste que para lo que al político le interesa se aplica y cuando es recuperación de derechos trabajadores no se nos aplica? Que conste, que yo no estoy en contra de que cada uno cobre lo que le corresponde. Cuando hablamos de la subida del sueldo que dicen que se hizo los políticos, hay que ser objetivos y realistas y decir que no hubo esa subida salarial en sí, ¿vale? Es decir, si vemos el capítulo 1 destinado al dinero que había destinado para los alcaldes y concejales, ese dinero estaba. La cuestión es que tenían un acuerdo de que de ese dinero renunciaban a una parte que era el 20%. Sí. Ellos cuando entran dicen, oye, ya no voy a renunciar más a ese 20%, lo cojo. Si lo miras a lo que cobraban y lo que cobran ahora, sí hay esa subida, pero en realidad no es que ellos digan yo cobro 1.000 y ahora voy a cobrar 1.200, ellos tenían que cobrar 1.000 y estaban cobrando 800. Sí, pero cuando se bajan ese 20% era la situación de la presión fiscal que tienen los vecinos y vecinas de Telde. Exacto. Y las medidas que se han llevado en contra de los trabajadores y trabajadoras. Exacto. Ni se ha resuelto la situación de los trabajadores y trabajadoras y la presión fiscal es la misma, por lo cual el que ha subido es ellos, exacto, no otros. Sí, sí, no, a ver. Por mucho 20%. No, sí, a ver, por eso digo que hay dos perspectivas. Vale, está la perspectiva de que el sueldo subió y la perspectiva de la realidad de lo que ellos habían renunciado. Pero partiendo de eso, de que es verdad que ellos aún se ponen o recuperan ese 20%, oiga, el trabajador no ha recuperado lo que ha perdido, el nivel adquisitivo que ha perdido. El trabajador no ha recuperado los derechos que se le han quitado. Entonces, oiga, me parece muy bien y acertado incluso que se empiecen a recuperar derechos. Lo que no me parece acertado es que se haya empezado a recuperar los derechos por la parte política y los cargos eventuales, y cuando hablamos de la recuperación de derechos de los trabajadores resulta que no podemos. Eso es ahí donde digo yo, oiga, no estoy de acuerdo. Se cuenta que cuando vemos el capítulo 1 y vemos el desglose del capítulo 1, que para que el ciudadano que nos está viendo sepa lo que es el capítulo 1, es el dinero montante que hay en un presupuesto para pagar a los trabajadores, nos damos cuenta que las partidas destinadas a cargos eventuales y cargos y lo que son órganos directivos aumentan. ¿Por qué? Porque hay que pagar esas 27 plazas que antes no estaban. Entonces, oiga, en vez de subir 27, ¿por qué no hicieron y se quedaron en 15, en 16 y cogieron 9 técnicos? Es decir, vamos a ser realistas. Ahora mismo el Ayuntamiento se está dotando de personal asesor que asesora a los políticos. Me parece perfecto. Pero si vamos a la realidad, un asesor no puede hacer trámite burocrático, no puede hacer trámite administrativo. Es que a mí que me resuelve claro, la papeleta, o en este caso, quien me resuelve a mí cuando voy al ayuntamiento a un tema es el funcionario de turno, no el asesor, que muchas veces se mete en donde no se tiene que meter. Algunos que otros. Se están metiendo. Y cruzando incluso una línea que es muy grave, que es el derecho, en este caso la ley de protección de datos, utilizando esos datos. Cuidado con eso, porque la verdad estamos en una línea muy fina. Sí ha tenido conocimiento de cuestiones que han realizado los cargos eventuales o de confianza, para que el ciudadano lo entienda, y que no pueden hacer, y ya lo ha puesto en conocimiento tanto del político como de las instancias reglamentarias. Lo que sí está claro es una cosa: nosotros no vamos a permitir, y eso sí quiero que se entere el político, que se entere el trabajador y el ciudadano de Telde, es que aquí pase lo que ha pasado de aquí para atrás, que viene un cargo eventual y con el beneplácito del político se pone a hacer funciones que no puede, que están destinadas exclusivamente para que lo haga un funcionario o empleado público, para después coger a ese propio concejal de turno, irse al juzgado y decir que esa persona que estaba contratada como cargo eventual no hacía de cargo eventual, sino hacía de funcionario.
¿Para qué? Para que después el trabajador, el juzgado, le dé la razón como trabajador y lo deje como trabajador municipal. Y entre por la puerta de atrás. Nosotros no vamos a permitir que sigan entrando por la puerta de atrás. Y si detectamos que existan asesores que empiezan a hacer funciones destinadas a empleados públicos con el objetivo final de poder quedarse en esta habitación por la puerta de atrás, se van a encontrar de frente a CESIF. Y no descartamos incluso tomar las medidas necesarias que sean oportunas para evitar eso. Llámese como se llame el concejal, llámese como se llame el alcalde que esté. Aquí las cosas hay que hacerlas en base a la ley. Y ahí vamos a estar y nos van a encontrar siempre de frente. Por lo menos, mientras yo sea responsable de CESIF y CESIF siga funcionando como está funcionando, nos van a tener de frente ante cualquier ilegalidad que se permita eso. Ya estamos cansados de que aquí vengan las demandas posteriores y decir, yo fui asesor de tal partido político y ahora me quiero quedar con un sueldo en la habitación. Oiga, mérito, capacidad de igualdad, oposite usted, como lo han hecho muchos trabajadores. No coja usted por ser amigo y estar enchufado ahí de confianza de un político y ahora pretenda quedarse viviendo en el Ayuntamiento de Telde sin haber pasado usted un procedimiento reglado. Es que el problema es que después no puede desarrollar la función que tiene que llevar a cabo. Exacto. Y ahí es donde empieza el problema de la sobrecarga de aquellos que han opositado, que han tenido unas oposiciones, que vienen con una preparación para acceder a ese puesto de trabajo y desarrollar esa labor. Pues, por desgracia, Paco, yo he asistido aquí se ha dado un caso, entre muchos, pero uno muy grave, donde un concejal fue a un juicio a favor de una trabajadora que era eventual o de confianza para decir que hacía funciones administrativas y destinadas a los empleados públicos, y resulta que se ha quedado en la administración. Y curioso, ninguno de los sindicatos que había en ese momento ha sido capaz de pedir responsabilidades. Eso nosotros no lo vamos a permitir. Y desde que existe, ese trabajador tendrá el derecho a quedarse. Pero que también, si existen medidas o se pueden tomar acciones legales contra las personas que lo han permitido, sí las va a tomar. Ya esto de entrar por la puerta de atrás y coartando la movilidad, la promoción interna y otras medias cuestiones, también lo vamos a empezar a limitar. Y gracias a Dios, nosotros llevamos del 2015 a día de hoy, también hay que ser realista. Al no entrar gente, pues nos han dado muchas esas circunstancias, pero no lo vamos a permitir. ¿En qué ha cambiado? Podemos decir, desde la presencia de CESIF en el Ayuntamiento de Telde, de la representación sindical, ¿en qué ha evolucionado y en qué ha cambiado el Ayuntamiento de Telde y los derechos y la defensa de los trabajadores? Hombre, yo creo que la presencia de CESIF en el Ayuntamiento de Telde se hizo necesaria. Es decir, CESIF nació de los trabajadores que estábamos dentro del Ayuntamiento ya cansados de que los sindicatos que estaban no representaran a los trabajadores. Y ya el día en que nosotros nos presentamos a las elecciones, que fuimos la fuerza más votada en funcionarios y la segunda más votada en laborales, ya el trabajador municipal se notaba que quería un cambio. Ese cambio o esa confianza que nos dio el trabajador en estos 4 años, creo que hemos hecho un trabajo que puede ser mejorable, porque todo es mejorable, pero creo que ha sido un trabajo de estar ahí. Hemos estado con el trabajador, hemos visitado los centros, hemos denunciado. Yo creo que si el trabajador o cualquier ciudadano que tire de hemeroteca puede ver que CESIF no le ha temblado el pulso para sacar un comunicado de prensa en contra de un político o denunciando algo de un político, o incluso de otros sindicatos. He venido a esta cadena en varias ocasiones y creo que he sido claro y contundente con las cuestiones que creo que hay que defender, y sin mirar a quién puedo, siempre bajo el respeto, sin mirar a quién se puede sentir ofendido o no, o la imparcialidad que tiene que tener un sindicato, de si un político lo hace bien, hay que decirle, oye, bien, y cuando lo hace mal hay que decirle que mal. Y si lo que no podemos mezclar es política con sindicalismo y sindicalismo con política. Y yo creo que el trabajador de Telde, el que un poco ha podido seguir nuestro trabajo, ya no estoy hablando de los afiliados que pueda haber de CESIF, sino el que ha seguido el trabajo, ha visto que CESIF por lo menos ha trabajado. Lo hemos intentado, Paco, y nos hemos encontrado muchas barreras
del plan de ajuste, barreras del político, barreras de los otros sindicatos. Es decir, el camino es así, estos 4 años no ha sido un camino de rosas, ha sido un camino de muchas púas, y hemos tenido que ir resolviendo problema a problema, y si hemos llegado aquí y esperamos por parte de CSIF seguir otros 4 años más, ha sido con gran esfuerzo de las personas que trabajan en CSIF, que trabajan para CSIF y que han decidido dedicar su tiempo laboral, incluso personal, a resolver los problemas de los trabajadores. Y yo creo que CSIF ha cumplido. Mejorable, todo. Además, yo no soy conformista, yo creo que nos ha faltado muchas cosas por hacer, pero dadas las circunstancias que se han dado, y mirando la hemeroteca del trabajo que hemos hecho, Paco, CSIF ha hecho un gran trabajo en el Ayuntamiento de Telde. Pero has palpado también no solo el trabajo que has realizado, lo que has conllevado y lo que has llevado, sino al estar fiscalizando, al estar participando, tanto colaborando por un lado, y también denunciando cuando las cosas, y lo has dicho, y eres así honesto, cuando las cosas se hacen bien, lo has dicho que se están haciendo bien, y cuando las cosas se hacen mal, has dicho que las cosas se hacen mal. Y siempre es en defensa de los trabajadores, de los funcionarios que están, en este caso, en el Ayuntamiento de Telde, principalmente. Pero también a lo largo de estos tiempos has palpado de que ese desmadre de los camarotes de los hermanos Marx que estaba surgiendo en el Ayuntamiento se ha paralizado, es decir, esto podía ir a más o a peor, que se la podía haber recortado todavía mucho más los derechos de los trabajadores, que se podía entrar más personas por la puerta de atrás, que mucho más engordar ese capítulo 1 y no en defensa de las personas que tienen que llevar esas funciones. A ver, eso es verdad que en este último mandato de Nueva Canarias pues se atajó, pero yo creo que no se atajó porque no hubiese intenciones o porque no se pudiera, sino se atajó porque la propia Carmen Hernández así lo reconoce, es decir, el anterior mandato estaba más preocupado en resolver la deuda pública que en materia de personal. Además, yo reconocer que eso es una materia en la que están pendientes. Y vamos a ser realistas, el Ayuntamiento de Telde en los últimos 4 años no tuvo concejal de personal. Es decir, el concejal de personal estaba nombrado, pero en materia de personal se hizo 0 o nada. Entonces, claro, eso influyó a que este tipo de cuestiones, tanto para bien como para mal, no se llevaran. Es verdad que se intentó hacer, o se hizo una cuestión que entendimos nosotros de decir que era ilegal, que fue el nombramiento de la jefa de servicios sociales, y lo que hizo CSIF fue entender que eso vulneraba claramente la legalidad vigente, y nos fuimos al juzgado, hasta tal punto de que el juez nos dio la razón y el ayuntamiento revocó ese decreto de nombramiento. Después, que existen cuestiones que no son las convenientes, sí, siguen existiendo traslados entre áreas que no se hacen bajo el mérito, capacidad e igualdad, pero es que es un trabajo, Paco, que ahora mismo necesita más de un estudio consensuado de quién está, cómo está, y sobre todo una reorganización, porque también el sindicato tiene mucha responsabilidad en las cuestiones que se tomen de materia de personal, y tampoco podemos ser un sindicato que denunciemos todo, porque no se paralizamos la administración. La cuestión es advertir, requerir, y si en un plazo prudente no se toman las acciones, demandar. Pero se las tiene que esperar marcado. Sí, no, a ver, nosotros las tenemos siempre marcadas, pero es verdad que a este director de gobierno y a esta concejala que tenemos de personal no le queda otra que una reestructuración completa de los recursos humanos. Tenemos que saber quiénes somos, qué categoría tenemos y dónde estamos. Reorganizarlos para después saber cuáles son las necesidades básicas y qué vacantes tenemos cubiertas. Le pongo un ejemplo claro. Aquí hay muchos operarios que están haciendo funciones administrativas. Ahora que queremos decir, ¿cuántos operarios tenemos? Sí, esas personas aparecen como operarios, pero esas personas no están ocupando puestos de operarios. O sea, al final es una realidad falsa. Una realidad falsa, ¿por qué? Porque nos aparece que tenemos 40 operarios, pero haciendo funciones de operarios hay 5. Nos aparecen que faltan 40 administrativos, pero resulta que hay en realidad 3, porque los otros 37 son operarios haciendo administrativos. Entonces, o organizamos la casa o no sabremos de verdad decir cuáles son las necesidades de esta administración. Como se suele decir siempre, empezar la casa por los cimientos, no por el tejado.
Exacto. Don Armando, ha sido un placer tenerte en esta casa, compartir un poco la situación, la labor que está haciendo, en este caso, la Central Sindical Independiente de Funcionarios del CECIF en el Ayuntamiento de Telde, desde esa labor de fiscalizar por un lado y de defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Telde. Darle las gracias a ti, Paco, y a lo que es a la cadena por siempre tener las puertas abiertas a esta emisora, y la verdad que es un placer venir y debatir contigo las cuestiones, porque todos somos partes implicadas, el ciudadano, el político y el trabajador y los sindicatos, y creo que si todos ponemos nuestro granito de arena tanto y la información fluye, pues haremos posible de que el ciudadano, la perspectiva que tiene hacia la administración pueda cambiar, a veces para bien y a veces para mal. Pero siempre hemos tenido una facilidad de acceder a ti y al sindicato que representa. En este caso podemos decir abiertamente que hemos contado y hemos invitado a otros sindicatos y nunca hemos tenido esa disponibilidad de poder explicar un poco la situación de los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Telde. Un placer tenerte en esta casa. Bueno, señores, pues cerramos esta entrevista y a intentar acercarle un poco la situación desde la representación, en este caso el responsable de la Central Sindical Independiente de Funcionarios CECIF en el Ayuntamiento de Telde. Es otro punto de vista y la labor que se lleva en defensa, por un lado, de esos trabajadores y trabajadoras, y sobre todo colaborar y que haga una mesa de diálogo y se pueda sacar las cosas adelante en función de todo, en beneficio, por supuesto, de dar un servicio a la ciudadanía. Y eso es lo que hay que contar, y lo que tienen que contar aquellos que no gobiernan, que tienen que contar con las personas que trabajan, que es fundamental, con esa herramienta para poder desarrollar esa labor. Señores, lo dicho, gracias por estar con nosotros, por compartir un día más este tiempo de los profesionales de Canal 4 TV. Ahora les dejamos con la programación de esta casa.